Llega el día de Pentecostés. Ya se ha dado harta explicación. Esta es una fiesta inicialmente de tradición judía, que significa 50º día. Dentro del término hebreo se conocía como Shavuot. Este es el nombre de esta festividad y significa literalmente semanas. Y se celebraba 50 días después de la fiesta o del día del Pesach, ¿ya? Y era parte de las 3 más importantes festividades judías, que significaba que el judío piadoso viajaba a Jerusalén ya para ofrecer adoración, para comprar su animalito y que ese animal fuera sacrificado por los pecados de esta persona o de su familia también. Entonces, dentro del entendimiento de lo que significa Pentecostés, primero era esta fiesta agrícola, pero ya probablemente en tiempos del judaísmo del Segundo Templo, estamos hablando más o menos unos 300, 400 años antes de Cristo, ya se empezaba a asociar esta fiesta de Pentecostés con la conmemoración de la entrega de la ley en el monte Sinaí. Mire, se empezó a conectar, puesto que estaba en la misma fecha, coincidía y por lo tanto se celebraba no solamente Pentecostés como una festividad agrícola, sino también como la entrega de la ley. Y aquí quiero que trabajemos en esto, mis hermanos, porque vamos a revisar que en Pentecostés sucede algo que es tremendo y los pentecostales lo hemos entendido, que dentro de esta experiencia poderosa del Espíritu Santo ocurren fenómenos. Algunos son audibles, otros son visibles y otros son vocales. ¿Qué significa esto? Que cuando ocurre una manifestación del Señor, nosotros escuchamos cosas, vemos cosas y también muchas veces pronunciamos cosas. Porque el Espíritu Santo produce algo en el creyente. Y nosotros hemos defendido eso, que nosotros no solamente Dios se entiende en la mente, sino también se entiende en el corazón y también se disfruta y también se vive. Y quiero que vayamos a Éxodo 19, del 16 al 20, que es precisamente la entrega de la ley en el monte Sinaí. ¿Qué es lo que dice Éxodo 19? Dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Veamos lo que sucede primero en Pentecostés. Estamos revisando lo que sucede cuando la presencia de Dios se manifiesta, cuando el poder de Dios se manifiesta. Dice en Pentecostés, y hubo un fenómeno audible, porque dice que se escuchó como un viento recio. Sucedió en Pentecostés. Un fuerte viento. Y dice que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y dice que además se vieron como lenguas de fuego. Se miraron fenómenos visibles. Se vieron como lenguas de fuego que estaban sobre la cabeza de los 120, de los que estaban disfrutando esta llenura. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando desciende el Espíritu Santo, ellos comienzan a hablar en lenguas. Fenómeno, en este caso, es un fenómeno vocal, un fenómeno de voz. Veamos lo que sucede en el monte Sinaí cuando se entrega la ley. Dice que se escucharon truenos, un fuerte ruido, fenómenos audibles.
Y también dice que se escucha el sonido de bocina muy fuerte. ¡Wow! Pero también dice que ellos vieron cosas, porque dice que se vieron relámpagos y espesa nube. Y dice que todo el monte humeaba. Y además se escuchaba que Dios respondía con voz tronante. Suceden cosas cuando la presencia de Dios se manifiesta. El Espíritu Santo, vamos a ver que el Espíritu Santo utiliza modelos que siguen vigentes para este tiempo. Utiliza formas que nosotros hemos experimentado y estamos haciendo eso para ir entendiendo lo que es nuestra identidad. Como decía ayer el pastor Marco, nuestra genética. Nos han cuestionado, nos han dicho que nosotros lo que hacemos, y lo vengo escuchando ya hace más de 10 años, ustedes no son bíblicos. Como si nosotros no honráramos la Escritura. El pueblo pentecostal le cree a la Biblia, le cree la palabra y probablemente sea una de las tradiciones cristianas que más le cree a la Escritura. Porque nosotros creemos que lo que ahí dice es para este tiempo. Amén. Que el mismo Dios que ahí aparece sigue obrando en este tiempo. Amén. Vamos a seguir viendo otro pasaje más, Números 11, ¿ya? Que es como Dios empodera, capacita a los 70 para cumplir esta capacitación extraordinaria para dirigir al pueblo. Y vamos al versículo 24. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a 70 varones de los ancianos del pueblo, y les hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en una nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, que estaba en Moisés, y lo puso en los 70 ancianos, en los varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Miren, seguimos, el mismo Espíritu Santo que ha seguido y que sigue actuando en la historia de la salvación. Dice que Jehová descendió en una nube, o sea, fenómenos visibles, y le habló audible. Y dice que tomó del espíritu que estaba en Moisés. ¿Y cuál era el espíritu que estaba en Moisés? ¿Cuál era el espíritu que tenía Moisés y que le permitía dirigir al pueblo? ¿Eran acaso sus capacidades naturales, su liderazgo? ¿Eran acaso sus competencias? ¿Había estudiado ingeniería en administración y sabía muy bien lo que había que hacer? No, esto era una capacitación del Espíritu Santo que le daba esa habilidad para que él pudiera dirigir al pueblo. Y el mismo espíritu que estaba en Moisés fue traspasado a los 70 para que le ayudaran a llevar la carga al pueblo. Y lo tremendo que veo acá es que cuando el espíritu posó sobre ellos, ¿sabe lo que hicieron? Profetizaron. Un fenómeno vocal. Hablar. Recordemos lo que sucedió ahí con los hermanos de Éfeso 19, dice que hablaron en lenguas y profetizaron. Porque la profecía también es un don o es algo que Dios entrega y que el hombre reacciona cuando Dios viene a nuestra vida. Y no solamente profetizaron, además sucedió algo, que no cesaron. ¿Y saben lo que significa eso? Que no se podían detener, que no podían parar. Cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, hay momentos en que no lo podemos controlar. Tratamos de contenerlo y no podemos. Una presencia que nos hace caer, que nos hace llorar, una presencia que nos hace gritar gloria a Dios. Una presencia que nos hace saltar a veces como becerros en la manada. Una presencia que viene a nuestra vida y que toca todo nuestro ser. Y muchas veces no los podemos controlar y tienen que salir los hermanos a sujetar al hermano, porque de repente nos emocionamos. ¿Y cómo no emocionarnos ante un Dios que ha sido tan bueno? La criatura reacciona ante la presencia de Dios, de su Espíritu. Sigamos revisando. Primera de Samuel 10:10. Dice, y cuando llegaron allá al collado,
he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. O sea, ¿qué pasó cuando vino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hizo? Profetizó. Estamos hablando de Saúl, que esta capacitación de parte de Dios lo habilitó para él ejercer el liderazgo de Israel. Dice que Dios lo mudó, lo cambió en un nuevo hombre. Pero ¿sabe qué sucede nuevamente? Que Saúl profetiza, pero ya no en el mismo contexto. Veamos 1 Samuel 19:23. 1 Samuel 19:23. Dice, y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. ¿Saben el contexto de esto? Es que Saúl ya había sido desechado. Saúl ya había pecado delante de Dios. Había desobedecido y no solamente una vez. Y esto trajo consecuencias. Es un ejemplo del Antiguo Testamento de que la persona puede, el Espíritu Santo, abandonar a alguien. Y es terrible. El Nuevo Testamento igual. Nos menciona en varias oportunidades que la persona que persiste, que insiste, que apostata, puede perder esta seguridad eterna. Quiero aclarar, la salvación, la seguridad eterna, o sea, la seguridad de la salvación es algo real, porque Cristo ofrece, si tú no te sueltas de mi mano, yo no te voy a soltar. Y nosotros creemos eso, que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en nosotros, que Él es poderoso para guardarnos sin caída, pero también la Biblia indica que el que persevera hasta el fin será salvo, de que el nombre inscrito puede ser borrado, de que la apostasía, que es algo terrible, alguien que abandona voluntariamente la fe, existe. Vuelvo a insistir, la salvación está segura en Cristo y Él cumple, pero también coloca en nosotros la perseverancia en esto, el insistir en la santidad, porque nosotros creemos, así como creía Wesley, de que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es algo que nosotros buscamos. Los pentecostales nos caracterizamos por eso, por ser personas que insistimos en que es importante esto de apartarse, de consagrarse para Dios, de no hacer del pecado un hábito. Entonces vemos acá que el Espíritu Santo inicialmente habilita a Saúl, pero finalmente lo humilla públicamente porque dice que él se desnudó y no podía parar, desnudo. No podía parar. ¿Por qué? Porque él ya había sido desechado. El Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia. Vamos a ver un caso que a mí me asombra, que es precisamente aquí en Chile. Aquí en Chile hubo un avivamiento tremendo que marca todo el continente. Y se expandió por varios países, por Argentina, por Perú, Bolivia. Y saben que este pentecostalismo, que se le llama pentecostalismo autóctono por los estudiosos, no fue ajeno al pentecostalismo global, en el sentido de que el Espíritu Santo es el mismo. A mí me han acusado, me dicen, ¿por qué tú eres asambleísta? Tú no entiendes el pentecostalismo autóctono. No tienen ni idea, el Espíritu Santo es el mismo. Y sucede que enviaron a un periodista de un periódico que se llamaba El Chileno. Era un periódico de estos que buscan la noticia sensacionalista. Entonces fue a ese avivamiento en la iglesia metodista, que era una iglesia gigante para ese tiempo. Estamos hablando de una iglesia que hacía unas 1.500 personas. Eso era muy grande, especialmente a principios del siglo XX. Y ellos buscaba este periodista qué es lo que estaba pasando, esta gente que hacía cosas extrañas, sonidos extraños, saltaba. Si ustedes hubieran estado en ese lugar, estaban todos locos. Estaban todos locos. En el sentido que era gente que hacía cosas muy extrañas, pero Dios estaba cambiando las vidas. Llegaban los borrachos y dejaban su vicio, los que tenían sus familias destruidas, Dios
nuevamente permitía que se reunieran esas familias. Restauración. Entonces, buscando esta noticia, dice que fue y acusó que el pastor Huber, le estaba dando algo a ellos. Mire, voy a leerlo literalmente. Lo que dice el pastor Huber. La acusación decía, entre otras cosas, que les ponía en un letargo, dándoles a la gente un brebaje que se llamaba la sangre del cordero, que les hacía caer en el suelo. Porque Huber, cada vez que decía la sangre del cordero, la gente empezaba a manifestarse la presencia del Señor. Algunos caían en el suelo, hablando en otras lenguas. Entonces el periodista interpretó, estos están todos borrachos. Estos están todos llenos de motos, están todos locos, le están dando algún tipo de licor que hace que ellos hagan incoherencias, que se muevan extraños, que algunos salten, que unos tiemblen. Pero el periodista no sabía que este es un vino nuevo. Un vino que proviene de lo alto, un vino que a nosotros nos llena. El vino es un símbolo del Espíritu Santo en la Escritura. No lo sabía, no lo entendía. Y me imagino a Huber como Pedro en el aposento alto diciéndole, no están borrachos como ustedes piensan. Ellos no están borrachos, sino que esto es la promesa, es la profecía de Joel que decía que en los postreros tiempos el Espíritu va a ser derramado sobre toda carne. Y hay que salir a explicar. ¿Cuántas veces nos toca a nosotros salir a explicarle? Y ¿saben lo más terrible, mis hermanos? Explicarle a otros cristianos. Ni siquiera explicarle a la gente del mundo y decirle a otros cristianos, no, ellos no están locos, ellos no están borrachos. Esto lo ha anunciado por el profeta Joel. Pero si está haciendo locuras, esto lo ha anunciado por el profeta Joel. Pero si cae al suelo, mira, está tiritando ahí, esto lo ha anunciado por el profeta Joel. Y nosotros disfrutamos esto, es parte de nuestra historia. ¿Sabe que una de las cosas más contradictorias que me he encontrado es pentecostales hablando en contra de las manifestaciones espirituales? Gente que no conoce su identidad, no saben de dónde vienen, no conocen su historia y por eso cuestionan y cuestionan y cuestionan y están entre nosotros. Y hay que salir a explicar. Esto lo ha anunciado por el profeta Joel. Como dijo Pablo, no estoy loco. Excelentísimo Festo, no estamos locos. Esto es poder de lo alto. Y si fuera locura, bendita locura. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué esa crítica? Dice 1 Corintios 2:14, un texto muy conocido. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué es lo que son? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y me preocupa que algunos de nuestros hermanos piensen que esto es locura. Porque dice que el hombre natural no percibe estas cosas. ¿Saben que recordaba yo leyendo a un teólogo y pastor bautista que se llama Paulo Deiros? Y Paulo Deiros fue bautizado en el Espíritu Santo, o sea, él tuvo una experiencia y él buscando de más, ser llenado más de Dios, dice que mientras estaba orando empezó a tener una experiencia potente con el Señor. Y él también, su mente le jugaba en contra en el sentido de decir, quizás esto sea algo mío, nomás sea alguna emoción. Pero él en su oración le dice a Dios, Señor, si esto es tuyo, lo quiero todo. Lo quiero todo. Y fue lleno del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros somos los que le colocamos límites a Dios. Dios se quiere mover en su iglesia, pero nuestras dudas, nuestros temores, nuestros prejuicios, muchas veces limitan. Miren, Dios es soberano. Eso es parte de su esencia, ontológicamente decimos en teología. Es parte de sus atributos, es su atributo, Él es soberano. Pero la Biblia nos enseña muchas veces que los seres humanos hemos impedido que Dios se manifieste más.
Dice que porque no tuvieron fe, Jesús no hizo milagros en algunos lugares. El lunes 18 de marzo del 2019, un colegio cristiano evangélico en la comuna Santa Juana llamado Yahvé Nisi. ¿Se acuerda alguien de esa noticia? Yahvé Nisi. Dice que en ese colegio, en un recreo, eso era un día lunes, empezaron jóvenes a caer en el suelo y hablando en lenguas. Imagínense un colegio, un liceo, caen a una hora de recreo y comienzan a hablar en lenguas en el suelo. Saben que vinieron de la prensa, vinieron ahí de educación, porque se pensó que había vulneración de derechos, de que quizás le estaban dando algo a esos jóvenes que reaccionaban de esa manera. Se habló de histeria, se habló de psicosis colectiva. Y yo vi la entrevista que le hicieron a la sostenedora, a una mujer cristiana. Y ella cuando explicaba, decía, algunos alumnos de enseñanza media fueron tocados por el Espíritu Santo. Y ella después dice en la misma entrevista, y la gente ahí, los que estaban entrevistando, quizás no entendiendo lo que estaba diciendo, les dice, esto es una bendición. Y dice que a la larga esto impactará positivamente a estos jóvenes. Y les decía, pero esto es lo que sucede en la iglesia de ellos, hay que entender, estos jóvenes son pentecostales, participan en una comunidad pentecostal, y esto es lo que ocurre en sus iglesias. La diferencia ahora es que ocurre en el colegio, pero para ellos no es algo que no sea habitual, sino que es algo que ocurre. Y me recuerda, mientras escuchaba a esta sostenedora, escuchar a Pedro decir, ellos no están borrachos como ustedes piensan. Esto lo ha anunciado por el profeta Joel para los postreros tiempos. Reaccionamos ante Dios. Y esto tiene un profundo sentido espiritual. ¿Por qué nosotros reaccionamos? Hay que saber explicarlo, mis hermanos, porque nos preguntan muchas veces. ¿Por qué suceden estas cosas dentro de la iglesia? ¿Por qué algunos hermanos danzan? ¿Por qué otros profetizan? ¿Por qué algunos caen en el suelo? ¿Por qué algunos tiemblan ante la presencia de Dios? ¿Por qué algunos lloran? Tenemos que saber explicarlo y la Biblia nos respalda, mis hermanos. Primero vamos a explicarlo teológicamente. Dios. Yo hago clases de sistemática, me especializo en eso y hago clases de sistemática en varios institutos bíblicos. Y me toca hacer teología 1 y yo le digo a los alumnos, definamos los atributos de Dios, las perfecciones de Dios. Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es perfecto en todas sus perfecciones, Dios es todopoderoso. Hay un término que me gusta, Dios es ubicuo, está en todas partes. Dios es inconmensurable, no lo podemos medir. Dios es trascendente, se dice en teología. Es un Dios grande, un Dios eterno. Dios es santo, santo, santo. Y ese Dios tan grande que nosotros cada vez que lo definimos nos achicamos más porque somos más pequeñitos ante ese gran Dios. Ese Dios toma una decisión que a mí me impacta, que tiene una tremenda repercusión para nuestras vidas. Ese Dios grande decide venir y hacer habitación en cada uno de nosotros, seres imperfectos. Dios viene a morar a nuestras vidas y se hace inmanente, como dice el término. ¿Y sabes lo que significa eso? Que cuando viene esta presencia gloriosa, nosotros reaccionamos. Nosotros reaccionamos ante la presencia de este Dios. Este es un tremendo misterio y un milagro. Dios viene y hace habitación no solamente en su iglesia, sino en cada creyente a través de su Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios. ¿Y sabes lo que pasa? Reaccionamos. ¿Qué pasa cuando la presencia de Dios viene a su vida? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo reacciona su cuerpo, su mente? ¿Sabes lo que me pasa a mí? Yo lloro.
Y comienzo a llorar, comienzo a llorar, comienzo a llorar. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. Hay algunos que caen en el suelo. Hay algunos que levantan sus manos. Hay algunos que no pueden estar de pie. Se tienen que sentar porque es tan grande la presencia de Dios. Hay otros que salen corriendo por el pasillo. Hay otros que corren al altar. Lo que sí nosotros afirmamos es que nadie puede quedar indiferente ante la presencia de Dios. Algunos reaccionamos según nuestra cultura, según lo que nosotros hemos aprendido, pero también yo he visto que a veces las personas más calladas son las que cuando viene el Espíritu Santo más reaccionan, porque Dios quebranta nuestra historia, Dios nos da una nueva historia. Es nuestro derecho a disfrutar de la presencia de Dios y nos van a seguir cuestionando. Y van a seguir diciendo que estamos locos. Bendita locura. Es Dios mismo en nosotros, mis hermanos. Pentecostés, aunque es un evento que ocurre en un lugar determinado, estamos hablando ya de Pentecostés no como las fiestas judías, sino como esta llenura del Espíritu Santo. Es un evento que se sigue repitiendo. Se repitió con los samaritanos. Ellos tuvieron su propio Pentecostés. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y recordemos, en el caso de los samaritanos, ellos fueron evangelizados por Felipe. Pero después que fueron evangelizados, e incluso bautizados en agua, ellos fueron llenos del Espíritu Santo cuando fue Pedro y Juan y oraron por ellos. O sea, fue un evento diferente a la conversión. Porque el bautismo del Espíritu Santo capacita al creyente con poder. Esa era la promesa. Pero recibiréis poder. ¿Y poder para qué? Para ser testigos. Es decir, predicar a Cristo resucitado con señales y milagros. El caso de Pablo. ¿Cuándo Pablo se convierte? ¿Cuándo Pablo entiende que es Dios que lo estaba llamando? Cuando se le aparece Cristo en el camino. ¿Quién eres, Señor? Ese Curios, ese Señor que aparece ahí, él reconoce que es Dios. Pero ¿cuándo él recibe el bautismo en el Espíritu Santo? Cuando estaba en Damasco, cuando fue Ananías y oró por él. Y dice que fue sanado de la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Los discípulos de Éfeso. Dice que ellos ya la Escritura los menciona ya como discípulos, el mismo término que ocupa para los seguidores de Jesús. Y dice y les pregunta, ¿y ustedes? No, nosotros ni siquiera hemos escuchado acerca de ese Espíritu. Y dice que oró por ellos y hablaron en lengua así, profetizaron. El bautismo en el Espíritu Santo es un evento que sucede después de la conversión. Pero fíjense, cuando hay avivamiento, la historia nos dice que ese periodo entre la conversión y el bautismo, y nos encontramos con casos documentados de personas que incluso pasando afuera, sin conocer nada del Evangelio, entraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Dios es soberano. Pero en la mayoría de nuestros casos, para quienes hemos crecido en el Evangelio, tenemos que buscar esta experiencia del bautismo. Este Pentecostés que es para nosotros. No solamente este bautismo, sino también la llenura. Para algunos se le llama llenura, bautismo, avivamiento. Vamos a resumirlo como una experiencia donde viene el poder de Dios y nos capacita. Y fíjense que cuando viene el avivamiento, nos empuja a cumplir el mandato de ir y predicar las buenas nuevas. Habitualmente los reformados explican el avivamiento como conversión de vida, y eso es verdad. O sea, hay cambio de la vida de las personas. Yo digo gloria a Dios, pero primero se produce la experiencia de la llenura. Y todos los avivamientos han tenido el mismo formato, personas reaccionando físicamente ante la presencia de Dios. Fíjense que Jonathan Edwards, un reconocido teólogo reformado, él tuvo que salir a explicar esto. ¿Por qué a la gente le sucedía eso? Experiencia de personas hablando incluso en lenguas. Esto lo ha anunciado por el profeta Joel para los postreros tiempos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice sobre esto? Veamos. Voy a ver algunos textos muy rápido para que
Vayamos viendo. Dice en Ezequiel 1:28, 3:23, dice que Ezequiel no podía estar en pie delante de Dios. ¿Qué provocaba la presencia de Dios? Que él a suelo. Daniel 10 en el capítulo 10 dice que ante la manifestación que se mostraba ahí de Dios, dice que perdió totalmente el vigor. Dice, no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. ¿Cuántos se han sentido así delante de la presencia de Dios? Que parece que no hay fuerza y caemos delante de Él. Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Alguien me dijo, caer no es de Dios. Y digo, ¿qué palabra están leyendo? ¿Qué Biblia están leyendo? Es la forma como muchos reaccionan ante la presencia de Dios. Juan 18:6 dice que en el Getsemaní, dice, cuando Cristo aparece glorificado, dice que los soldados y los alguaciles que venían retrocedieron y cayeron en tierra ante la presencia de Cristo, la presencia que estaba con Jesús, que era el Espíritu Santo. Veamos que también hay temblores. Habacuc 3:16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí.